Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Para nosotros es un placer que usted pueda acompañarnos durante todos los segmentos que hemos preparado especialmente para ustedes. En este segmento de Física Interactiva estaremos platicando un poco sobre la superconductibilidad. La verdad es que nosotros ya en este medio en el que nos estamos desarrollando y estamos acostumbrados a vivir de una manera en donde la electricidad y todo lo que conlleva de ella está al alcance de nosotros, no nos damos cuenta de todo lo que lleva detrás de este proceso. Es por ello que la licenciada Merly Domínguez va a estar compartiendo con nosotros sobre este tema. Buenas noches. Buenas noches, Nao, y buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa. Y sí, en efecto, vamos a hablar sobre la superconductividad eléctrica. Así es. Entonces, como les digo, nosotros estamos bien acostumbrados, bastante acostumbrados, la verdad, y más bien mucha de nuestra vida, de todas las actividades que nosotros hacemos, dependen específicamente de la energía eléctrica, ¿verdad? Que Exacto. Tiene que ver con esto de la superconductividad. Bueno, de hecho, si se va la energía eléctrica, como peculiarmente decimos, ¿verdad? Sí. Normalmente sentimos que es hora de acostarse, Sí. de hora de dormir. No tenemos ninguna otra actividad Así que más que nuestra hacer. vida está muy arraigada y Así es. tan ocupada es nuestra vida probablemente que para todo necesitamos que haya un flujo de electrones. Bien, y entonces a esa pregunta es a la que llegamos para empezar a desarrollar esa plática. ¿Qué es una corriente eléctrica? Okay, una corriente eléctrica, pues básicamente es un flujo de electrones. Normalmente cuando un material que es un conductor, lo que pasa con él, bueno, sabemos que si nosotros empezamos a dividir la materia en algo más pequeño, más pequeño, nos vamos a encontrar con los átomos. Algo más pequeño de los átomos, pues están los protones y los neutrones en el núcleo de un átomo. Y orbitando alrededor de él se encuentran los electrones. Toda la energía eléctrica, ya sea como vemos en pantalla, energía eléctrica o la energía estática o incluso los rayos que se producen en una tormenta eléctrica, son flujos de electrones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los materiales que son conductores, lo que pasa hay electrones que ceden su espacio, se liberan y dejan un espacio vacío. Viene otro electrón y ocupa ese espacio. Y así sucesivamente se van desocupando y ocupando electrones para que haya un flujo de electrones. Entonces, cuando hablamos realmente de energía eléctrica o corriente eléctrica, hablamos de un flujo de electrones. Bien, pero ese flujo, como usted nos menciona, ese flujo tiene que tener una dirección y si nosotros no hemos percibido, entonces les invito a que los hagan. Si tomamos una batería, nosotros vemos que en un extremo hay un signo menos y en el otro extremo hay un signo más. ¿Tiene que ver algo que ver con respecto a esto de la dirección? ¿En qué dirección fluyen? Si es para el lado de menos a más o... Exacto. Bueno, en el caso de una batería, por ejemplo, cuando hablamos que tiene polo negativo y polo positivo, pues básicamente eso nos va a decir cómo es su carga, ¿verdad? Si la carga de ese material está cargado positivamente, es decir, tiene exceso de protones y ausencia de electrones. Cuando se encuentra cargado negativamente, significa que tiene exceso de electrones. Entonces, realmente al inicio, Benjamin Franklin fue el primero que propuso una dirección para el flujo de electrones. Y pues en aquel tiempo todavía no había una técnica más precisa para poder identificarlo. Y él propuso que realmente el flujo de corriente eléctrica iba a ser de positivo a negativo. Pero mientras ha ido avanzando la ciencia y las investigaciones, y más en el campo del electromagnetismo, pues se dieron cuenta los científicos que realmente los electrones viajan, o este flujo de electrones viajan de polo negativo a polo positivo, donde hay mayor concentración de electrones a una menor concentración de electrones. Por ejemplo, cuando decimos que nuestras baterías están agotadas, que ya no funcionan, es porque el flujo de electrones ha ido hacia la parte positiva y han quedado en equilibrio. Entonces ya no pueden fluir electrones donde están equitativos.
Sí. Entonces, una batería bien cargada, hay más carga negativa, más electrones en la parte negativa, entonces por eso fluyen a donde hay menor concentración. Bien, y entonces esto del flujo de electrones tiene que ver con el conductor eléctrico, que en este caso entonces la conductividad sería, si bien es importante las demás otras partículas, el electrón como tal, por ser el de la carga negativa, es el que se encarga de esto y me imagino yo que él es el conductor eléctrico. Bueno, realmente necesitamos un medio por el cual los electrones estén viajando, ¿verdad? Y un medio del cual se estén desprendiendo los electrones. Sí. Entonces, hablamos de conductores, semiconductores y aislantes. Esos son como términos muy conocidos. Los conductores es todo aquel material que posibilita el flujo de electrones. Un aislante es aquel que impide el flujo de electrones y un semiconductor es el que hace el intermedio. Puede ser conductor y aislante a la vez. Entonces, hablamos de muy buenos conductores, por ejemplo, la plata, el oro, el cobre y el bronce, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el cobre, esos son de los mejores conductores. Obviamente hay muchos más, Sí. todos los metales son conductores. Y por ejemplo de los aislantes, pues podemos hablar del plástico, el vidrio, cerámica, etcétera. Semiconductores, por ejemplo, el silicio, las cámaras de celular, las cámaras para filmar están hechas a base de silicio. Bien, cuando usted está mencionando, que me llamó mucho la atención, lo que usted menciona del ejemplo de las baterías, que Sí. cuando ya se descarga la batería, es cuando ha habido algún equilibrio y ya Exacto. no hay más electrones en un extremo para que puedan fluir. Sí, ya Eso no, es- están en forma equitativa. Ajá, Exacto. sí, eso es por algún equilibrio, ¿verdad? Que usted lo está mencionando. Y de alguna manera se comenta que esto puede llegar a conocerse como una pérdida de electrones. Habrán algunos materiales que sean lo suficientemente potentes, se podría decir, para que eviten esta pérdida de electrones, como por decir el comportamiento de los electrones, si se puede Sí, exacto. utilizar. Bueno, de hecho, todos los conductores comunes que nosotros podemos utilizar, ya sea en las instalaciones de nuestros hogares o en los aparatos eléctricos, generan pérdida de energía y eso lo hacen en forma de pérdida de calor. Resulta que el 8 de abril de 1911, Hake Kimberly Wong, en Leiden, bueno, en ese lugar estaban experimentando con ciertos materiales y se dieron cuenta que hay ciertos metales que cuando se les baja la temperatura, o sea, de esas temperaturas exageradamente bajas, estos conductores se pueden convertir en superconductores. ¿Qué pasa en eso? Pues los electrones se agrupan en pares, formando algo que le llaman el efecto Cooper. Entonces, cuando estos se organizan en pares, permiten el flujo de tal forma que no existe pérdida de energía en forma de calor, porque es una de las formas principales que se pierde energía en un conductor. Posterior a ello, aparecen otros nuevos materiales, bueno, se experimenta con nuevos materiales para hacer superconductividad. Y eso que estamos viendo ahí, por ejemplo, en la parte de abajo se coloca, como le menciono, un metal. Luego se le agrega helio líquido. De hecho, el helio líquido es mucho más frío que el nitrógeno líquido. Sí. Entonces, al bajar esas altas temperaturas, permite algo que se le llama el efecto Maser. El efecto Maser hace de que se eliminen las líneas de campo magnético y quede nada más el campo magnético entre el material que se convierte en superconductor y el imán, produciendo la gran levitación. La levitación, sí. Y bueno, aparecen de ahí otros materiales que a estos le llaman cupratos. Los cupratos aparecen, bueno, el descubrimiento de estos como superconductores fue en 1986. Y pues resulta que los cupratos básicamente son conductores en alta temperatura. Bueno, realmente hablamos en alta temperatura como temperaturas de 135 bajo cero más o menos. Entonces para un físico eso es alta temperatura, porque los demás pues eran quizás temperaturas cercanas a 200 grados Celsius bajo cero, son súper bajas temperaturas.
Pero hablando de los superconductores que usted ya los estuvo mencionando cuando nos estuvo dando el ejemplo anterior, ¿solo hay conductores que trabajan a bajas temperaturas o hay algunos que pueden trabajar a altas temperaturas? Bueno, como mencioné, los cupratos se asume que son superconductores de alta temperatura, pero realmente son conductores que trabajan a negativo 135 grados Celsius. Son más eficientes, de hecho, que los superconductores que antes se conocían. Entonces, ahí vemos algunos, por ejemplo, ya cuando ascendemos a 196 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, negativo 196 grados Celsius, entonces estos superconductores, veamos ahí, mire, desde negativo 196 grados Celsius hasta aproximadamente 148, realmente el negativo 135, ya estos empiezan los cupratos, metales, empiezan a trabajar como superconductores, necesitando menos cantidad de refrigeración. Ya estos pueden utilizar nitrógeno líquido para convertirse en superconductores, a diferencia de los anteriores que se conocían, que necesitaban hidrógeno, helio líquido, ¿verdad? Que es más difícil de conseguir, mucho más costoso también. Ah, bueno, qué bien que usted nos estuvo compartiendo esto, porque así entonces ahora ya podemos conocer cómo es el funcionamiento de estos aparatos o de estos materiales que son tan importantes para nosotros. Y de hecho, para que no se quede por fuera, no solo los cupratos también se pueden comportar como superconductores. Hace aproximadamente 2 años más o menos han venido experimentando en Japón con uno de los elementos más abundantes de nuestra naturaleza, que son los hierros. Pero el hierro con cierta capa de arsénico y cierta capa también de selenio. Estos se pueden convertir en superconductores. Una gran ventaja para la humanidad porque, como vimos, los superconductores pueden permitir levitación. Sí. Bueno, eso lo están utilizando para construir ferrocarriles, trenes a altas velocidades. Podríamos consumir energía eléctrica sin ninguna pérdida en forma térmica. Y bueno, eso es lo importante de estar conociendo estos temas, y muchísimas gracias por estar compartiendo este tema de cómo realmente funcionan todo este tipo de aparatos eléctricos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, queridos televidentes. Regresamos después de una pausa con Química para Todos. Buenas noches, muchas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estaremos comentando un poco sobre la composición del cabello, todo lo que esto incluye en cuanto a específicamente la actividad que nosotros hacemos de teñirnos el pelo y de hacernos la permanente y todo lo que conlleva pues químicamente este proceso. Para ello le doy la bienvenida a nuestro segmento a la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Hola Naomi, buenas noches y gracias a todos ustedes por estar en el programa en el segmento de Química para Todos. Así es, entonces la química de la permanente del cabello es el título que usted le ha dado a ese segmento, y entonces para empezar, ¿qué es el cabello? Bueno, el cabello se conoce también como pelo y es la extensión del cuero cabelludo. Es un aislante, básicamente actúa como un aislante y va a proteger tanto del frío como del calor la cabeza y obviamente el cuerpo humano. Bueno, el cuerpo de cualquier ser vivo que tenga cabello, ¿verdad? Porque no solamente los seres humanos lo tenemos. El cabello está formado por un tallo y una raíz como si fuera una planta, y interesante que, bueno, lo que nosotros visiblemente estamos viendo siempre es el tallo. Abajo de lo que es el cuero cabelludo tenemos la raíz, que está formada por un folículo que está insertado en un bulbo, y es del bulbo de donde se obtienen los nutrientes para que el cabello pueda crecer. Es más, se dice que el folículo piloso, que es lo que podemos ver nosotros en la imagen que está ampliada, esa es una hebra de cabello. El folículo piloso es donde se van a regenerar o se van a formar las células madres para que el cabello siga creciendo. Bien, entonces todo esto tiene, como todo, y ya lo hemos mencionado nosotros aquí, todo lo que gira alrededor nuestro es química. Químicamente, ya nos estuvo hablando un poco usted sobre todo lo que conlleva
el cabello, todo lo que está formado, pero químicamente, ¿qué es el cabello? Bueno, nosotros tenemos entre 100.000 a 150.000 cabellos en lo que es la cabeza, todo ser humano, y cada uno de estas hebras, de estos cabellos, van a tener un cierto porcentaje de compuestos químicos. Importante que hay un 10% que es contenido de agua, ¿verdad? Que eso es lo que a veces perdemos y vemos la resequedad en el cabello, porque a veces hacemos este tipo de técnicas o de maltrato que al final es un maltrato en el cuero cabelludo, como por ejemplo el caso de la permanente y los daños, que vamos a hablar en un momento. Pero también el cuero cabelludo o el cabello tiene un aporte lipídico, porque las glándulas sebáceas van a aportar sebo, ¿verdad? Que es lo que nosotros a veces vemos cuando el pelo es grasoso, los diferentes tipos de cabello. Pero de manera natural siempre tenemos sebo, Sí. ¿verdad? En el folículo principalmente. Además de tenemos oligoelementos como el hierro, el zinc, el yodo, el manganeso. Algo muy importante, la proteína del cabello, que es aproximadamente el 90% de la composición química, que en este caso es la queratina, que es una proteína fibrosa, insoluble en agua, y que va a tener una función básicamente estructural. Además de que podemos hablar de pigmentos, las melaninas, que por ahí en un programa estuvimos hablando de que el color de la piel solo era meramente química, y hablábamos también que tenía que ver mucho con el color del iris y con el color del cabello. Entonces las melaninas también van a estar aportando un poco ahí en la composición química. Regresando un poco a la queratina, que es el mayor porcentaje de la composición química del cuero cabelludo, la queratina también tiene un alto contenido de azufre. Y por ahí tenemos un aminoácido importante que es la cisteína, que este aminoácido es azufrado y va a tener presencia de puentes o enlaces de tipo disulfuro. Eso le da la consistencia si es una hebra lisa o una hebra ondulada, ¿verdad? Que dependiendo de cómo tenemos dispuestos los puentes de disulfuro o los elementos de los átomos de azufre, vamos a tener cabellos rizados o cabellos lacios. Así es, y eso es bien interesante porque, bueno, nosotros en el cabello nos podemos hacer todo tipo de actividades, de técnicas, cambios. ¿verdad? De cambios, color, largo, el volumen. Rizado, volúmenes, Ajá. lacio, o sea, siempre estamos tratando de cambiar. Es una de las ventajas que tenemos, y no solamente las mujeres, porque ahora vemos que hay tratamientos también para caballeros, pero ese tipo de cambios, ya sea que si lo queremos lacio hoy, mañana lo queremos ondulado, hace también un daño porque aplicamos ciertos productos químicos. Ahora se ha dado mucho el hecho del tratamiento con calor, ¿verdad? Pero acordémonos que el calor también estaría produciendo una resequedad porque está evitando, deshidratando, eliminando ese 10% de agua que más o menos tenemos por cuero, por folículo, ¿no? Y por cabello. Y entonces usted ya nos está mencionando que las personas que tienen el pelo rizado es porque tienen más puentes de disulfuro. O la disposición de los azufres en las puentes de disulfuro, en los enlaces de la cisteína, están dispuestos de una forma que no es lineal, y entonces al estar un poco diagonales hacen que el cabello tenga esa apariencia rizada, ondulada, y entonces podemos tener cabello muy rizado, medio rizado o muy lacio. Sí, entonces, ¿cuál es la composición química que se utiliza para o que se tiene en la solución para ondularse el cabello? Que yo sé que hay como un montón de casas ya comerciales que nos venden esa imagen, por ejemplo, de esos rizos perfectos. Los permanentes, sí, eso es maravilloso, ¿no? Ver esos rizos perfectamente hechos, y hay personas que naturalmente los tienen, pero aquellas personas que se los quieren hacer, que ahora como que no está muy de moda, pero todavía hay personas que se los hacen para cambiar, es básicamente estas soluciones de permanente, que pueden durar de 6 meses a 8 meses, dependiendo del maltrato del cabello y también del mantenimiento del cabello, ¿no? Y estos compuestos tienen dentro de la composición química tioglicolato de amonio. Es un compuesto que es incoloro, pero tiene un fuerte olor amoníaco, porque ese es su principal componente. Es más, esta es una sal de amonio del ácido tioglicólico. Y entonces cuando las personas se lo aplican, tanto el que la está aplicando como el que se va a beneficiar del permanente, van a tener un persistente olor amoníaco por lo menos los primeros días. Entonces la persona que lo aplica tiene que tener una protección, más que todo posiblemente en mascarilla y guantes, porque el amoníaco es un tóxico irritante que por inhalación o por contacto podría producir una alergia. Y eso es bastante importante que los televidentes lo puedan entender, y cuando van a las salas de belleza,
que las estilistas se pongan su mascarilla para cuidar su integridad física, porque finalmente pues de eso se trata todo lo de los casi tóxicos. todas van a tener lo mismo, amoníaco, y tienen una solución para inhibir el tipo de onda que queremos, ¿no? Si no lo queremos muy ondulado, y entonces por ahí se coloca también dentro de la composición química el peróxido de hidrógeno, que es la misma agua oxigenada que usamos para las heridas o para desinfección, y que también tiene un efecto un poco tóxico al inhalar, o por contacto puede llegar a producir irritación. O alguna llaga también, ¿verdad? Por estarlo utilizando constantemente. Sí, y por muy bonito que sea y por muy a la moda que pueda llegar a ser esta técnica de la permanente, sí yo sé que existen algunos daños. Entonces, ¿nos podría comentar usted de cuáles son? Sí, bueno, hablamos de amoníaco, peróxido de hidrógeno, el daño de la secadora, las planchitas, hay que tener un champú especial, pero básicamente se pierde hasta el tipo de estructura, se pierde humedad, ¿verdad? El pelo cambia de estructura, cambia de textura, posiblemente puede llegar a dañar crecimiento. Las personas tienden a tener entonces un poco más de tiempo para que el cabello les crezca y les regenere, y dependiendo de la cantidad de veces que se lo estén poniendo en el año, obviamente la fibra se va dañando, y entonces empezamos a tener problemas, hasta lo que hablábamos de tener llagas en el cuero cabelludo, porque ha habido una irritación, una quemadura, o algún efecto así ya más fuerte dentro de lo que es el cuero cabelludo, no tal vez tanto en la textura de la fibra del cuero, ¿no? Pero básicamente hay que tener cuidado con inhalación, con contacto, porque son irritantes, son tóxicos, huelen bastante mal. El amoníaco es un compuesto que se utiliza hasta en limpieza de sanitarios, y entonces hay que tener cuidado porque es un compuesto que es volátil, y que básicamente usted va permanentemente a estarse sintiendo ese olor por lo menos los primeros 3 días después de aplicado el permanente. Sí. Bueno, entonces como ya sabemos los peligros y también como los riesgos y las advertencias que tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias por la información que nos ha compartido el día de hoy. Con ustedes, queridos televidentes, antes de ir a la pausa comercial, tenemos el segmento de acreditación, el proceso que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está pasando, y pues seguido de la pausa regresamos con nuestro segmento de Así es la Vida. Amigas y amigos, es un gusto tenerles de nuevo en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Durante varios segmentos hemos venido compartiendo con ustedes los avances de la universidad en este gran objetivo de acreditación institucional. El día de hoy vamos a compartir con otra de las comisiones muy importantes, como es la Comisión de Comunicación y Divulgación. Tenemos con nosotros este día una de las integrantes de la comisión, la licenciada Marisa Castillo. Marisa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Glendy, por esta invitación, y pues qué placer poder compartir con ustedes un poco acerca de los planes, ¿verdad?, que hemos comenzado y que ya llevamos avanzados dentro de todo este proceso de acreditación, y sobre todo pues apostarle a la calidad, ¿verdad?, como institución educativa de alto prestigio. Muy bien, Marisa, tú eres miembro de la Comisión de Comunicación y Divulgación. ¿Nos podrías contar cuál es el objetivo de esta comisión? Porque no es una comisión que responde a los dominios de HCERES, sino que es una comisión de apoyo. ¿Cuál es la función que tienen dentro de esta comisión? Pues yo creo que esta es una de las comisiones donde la parte de creatividad, ¿verdad?, y la parte de soñar, ¿verdad?, y vernos alcanzando este gran objetivo se ha hecho realidad. Y es así como estamos integrando esta comisión, ¿verdad?, recurso humano de alta calidad, conocedora de combinaciones, de colores, de todo lo que es trabajo de imagen, de todo lo que es, ¿verdad?, la parte de trabajo televisivo, ¿verdad?, y la parte promocional de todo este proceso. Esto con la finalidad de poder hacer un sentido de pertenencia o fortalecer, ¿verdad?, lo que es la marca dentro de la población estudiantil, así como dentro del personal que labora dentro de la institución. Y pues hemos venido trabajando con respecto a lo que es la creación del isologo, ¿verdad?, de esta campaña, ¿verdad?, en la que pues se trató de representar un poco todo ese trascender que ha tenido la universidad, cómo hemos venido creciendo y cómo nos vemos a futuro, ¿verdad?, como institución.
y pues hemos tratado, ¿verdad?, de posicionarla a través de la combinación de algunos colores, ¿verdad?, que representan nuestra institución y con la cual nosotros pues ya estamos identificados. ¿Cuáles son las actividades que se han planificado? Ya nos estás comentando que todo comienza con la creación de un logo, pero luego para poder difundir, para poder compartir, porque la idea es que toda la población esté enterada de lo que se está haciendo. ¿Cuáles son los planes dentro de la comisión para lograr este objetivo? Así es, de hecho, como parte de la iniciativa de la comisión, pues se tomó a bien, una vez que ya se estableció lo que era el isólogo, ¿verdad?, y la imagen, poder generar algunos elementos promocionales que van a ser difundidos, de hecho, a partir del día de mañana, ¿verdad?, donde comenzaremos a ver algunos miembros de la población académica con algunas camisas, ¿verdad?, ya mostrando lo que es la marca, algunos elementos o accesorios como lápices, llaveros, ¿verdad?, algunas chapas, pulseras que van a identificar lo que es el proceso, ¿verdad?, y que van a integrar de manera más especial a lo que es la población estudiantil. Así que a partir de mañana, pues todos pendientes, ¿verdad?, a la expectativa para ver qué de nuevo tenemos, ¿verdad?, dentro de este proceso. Lo importante es que toda la comunidad se apropie de este proceso y que podamos compartir todos y comprometernos todos con este gran objetivo que es el de acreditación institucional. Gracias, Marisa, por compartir con nosotros este tema tan importante. Es un gusto. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a ustedes, amigos, amigas, por acompañarnos una vez más en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Buenas noches, muchísimas gracias por continuar con nosotros en el programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Así es la Vida estaremos, bueno, más bien continuaremos analizando un poco sobre todo lo que lleva detrás la producción de la película taquillera Jurassic Park, una película que a muchos nos ha acompañado desde la niñez, pues que ahora en esta adultez han habido otras películas en donde nosotros hemos podido acercarnos un poco más a este estudio de los dinosaurios y como bien lo planteábamos hace unos programas, también ha hecho que se acerquen muchos científicos y que se desarrollen diferentes investigaciones al respecto de los dinosaurios y de todo esto que conlleva en sí esta película de Jurassic Park. Para ello, pues vamos a continuar, mejor dicho, con una plática con el magíster Javier García. Buenas noches. Hola, buenas noches, Naomi. Buenas noches a todas las personas que están conectadas al segmento ahora mismo. Así es, entonces, como digo, ¿verdad? Hemos estado platicando sobre la factibilidad, biológicamente hablando, de toda esta producción cinematográfica que se conoce y que ha sido como bastante antigua, clásica, se podría decir, y que en este tiempo ya la hemos visto. Y exitosa también. Y es exitosa. Sí, entonces, biológicamente hablando, ya nos ha compartido usted sobre algunos temas en específico que deberían de ser tomados en cuenta para saber de que factiblemente en términos de biología no existe. Pero ¿cómo se podría seguir comentando un poco más al respecto? Bueno, sí, de hecho hemos aterrizado un poco en eso, que factible no es. Ajá. Porque la mera esencia de la película estaba basada en algunas cosas que no corresponden a la conducta biológica de algunas cosas. El mosquito es un género que no chupa sangre. Así es. La misma isla de la cual se encontró ese mosquito no había surgido a la superficie, entonces teníamos mosquito que chupó sangre, ahí está. Mosquito atrapado y preservado con sangre de dinosaurio, ahí está. ADN del dinosaurio contenido en la sangre, ahí está, pero la isla donde se encontró ese dinosaurio no está, porque no existía, no había salido a la superficie en ese tiempo. Así que esos son los fundamentos que hemos analizado en lo que tuvimos la primera parte. Y algo que se nos había quedado pendiente era, por ejemplo, eso. Ojo, reconocer que esas imágenes tan potentes y tan llamativas para un niño, para un muchacho, incluso para adultos como nosotros, inevitablemente vamos a decir que lleva la atención a los dinosaurios. Y yo he visto cualquier cantidad de veces niños que se saben los nombres, o que saben distinguir entre diferentes edades de dinosaurios y diferentes especies.
Y eso sin duda trae un pensamiento científico que es sumamente útil para lo que una sociedad necesita, ese pensamiento crítico y ese interés por la ciencia. Ahora, con respecto a esa toma, lo que tenemos es un brachiosaurio, y los brachiosaurios están documentados como seres reales, como seres que existieron. Sin embargo, eso que está haciendo ahorita mismo es inviable para un organismo de ese peso. Entonces, si recordamos lo que nosotros hablamos hace unos cuantos programas sobre el tamaño máximo que puede alcanzar un dinosaurio, estábamos hablando del principio cuadrático cúbico, una ley que establece que a la medida que ampliemos en tamaño a un animal, por ejemplo, hoy hablamos en este caso de King Kong, un gorila ampliado con sus mismas proporciones, pero con mucho más volumen, decíamos, el volumen en el que crece esa longitud es proporcionalmente muchísimo mayor que la longitud misma. Entonces decíamos, ya el cuerpo colapsaría, el cuerpo no aguantaría, el esqueleto no aguantaría tanta masa. Sí. Entonces... Y ponerse sobre las patas traseras implica que todo el peso sería ahí. Exactamente. Entonces, de hecho, decir, bueno, ¿qué tan grande puede ser un animal? Han llegado a ser así. Ve usted que ese es un eucalipto, y vemos esos humanos que se miran ínfimos en tamaño comparados al tamaño que tiene ese brachiosaurio. Y eso está documentado que así fue. Pero ¿cómo compensaba él ese peso tan tremendo? Para empezar, con una cabeza bien chiquita, véale ese semejante cuello, y véale una cabeza tan chiquita que era para que el cuello pudiera sostenerla. ¿Verdad? Entonces, proporcionalmente con el cuerpo, la cabeza es ínfima. Pero aparte de eso, todo ese gran peso está soportado en esas 4 columnas, que son las patas, y en una gran cola, que hace contrapeso a todo el resto del cuerpo. Ahora, eso es muy llamativo, pero poco factible, biológicamente hablando. Aparte que, si no tenemos audio ahora mismo, pero si lo tuviéramos, él sonaba como una ballena. De hecho, grabaron el sonido de una ballena para poder ponerle un sonido majestuoso a un animal que es majestuoso y que fue majestuoso. Pero no ha habido evidencia alguna que reptiles como estos, que saurópsidos como estos, tuvieran las cuerdas bucales que le hubieran permitido articular sonido. Entonces eso también es importante porque se mira la vinculación que existe entre anatomía y funciones. Y esa es una de ellas. O sea, el sonido no sale de la nada, el sonido no sale por el hecho de tener boca, sino que hay muchas cosas pasando anatómicamente que hacen que esas cosas se den. Y en el caso de los reptiles no ha habido, de los dinosaurios, perdón, en muchos de los casos no ha habido manera de contar que este brachiosaurio tuviera esas armas, esas piezas que le permitieran. Incluso el T-Rex, el rugido del T-Rex fue una composición de muchos sonidos. Se puso un león con sonido de una chita y como con dos cosas más, el rugir de un elefante. Y lo compusieron en un solo sonido para que tuviera esa potencia enorme. La presencia que impone. Exactamente, porque la producción es importantísima, ¿verdad? Y hay que poner cosas que funcionen en pantalla y que funcionen para un público que está demandando cierto tipo de gusto. Así es, y bueno, ya vemos que es otro agregado que hacemos a la lista de las cosas que no se permite biológicamente hablando ese tipo de... Que es un detalle pequeño, si usted lo mira, que él se pueda parar así, eso es lo de menos, pero realmente hay que ver que no sería. Bueno, y como lo hemos comentado, ese tipo de producciones lo que realmente hace es acercarnos a ese estudio científico que ha producido tanto, ¿verdad? Y que igual que diferentes personas, usted ha notado estos detalles que no los puede estar compartiendo el día de hoy, ¿verdad? Así es. Bien, y entonces también tenemos una serie de cosas que usted nos podría explicar con respecto a ojos y el movimiento que tiene con respecto a todas las pistas que tiene y todo, ¿verdad? Claro, de hecho ya empezamos a ver una previsualización de una escena que es clásica en el cine y clásica en la saga de Jurassic Park, y que son los vasitos de agua moviéndose con cada paso del T-Rex. Sí. Entonces, ahí tenemos hay muchas observaciones que hacer al respecto. Una es que un movimiento tan notorio que hiciera oscilar a muchos metros de distancia un vasito con agua, sería un mecanismo de aproximación a las presas sumamente ineficiente. Entonces, si cada animal que era comido por un T-Rex pudiera sentirlo a los 100 metros de distancia que está ese T-Rex ahora mismo, haciendo vibrar esos pasitos, haría que todos los animales salieran disparados al percibir ese tipo de cosas. Y moriría de hambre sumamente pronto. Un animal tan grande que tiene tanta necesidad nutricional para soportar ese tremendo cuerpo. Ahí mismo agarró una cabra que seguramente estaba desmayada o muerta, para no haber escapado con esos semejantes pasos, ¿verdad? Pero
que entonces en la vida real ellos tienen mucho más sigilo. Y lo hemos visto, bueno, en la vida real debieron tener mucho más sigilo, ahí se está comiendo el resto de la cabra que pereció. Ajá. Pero recordemos que estábamos hablando de cuán importante es el sigilo para la caza en los animales. De hecho, cuando hablamos de los gatos, ¿qué características hacen a un gato tan buen cazador? Una de ellas es estas almohaditas que tienen en los pies, y veíamos algunos en las patas, y vimos algunos videos donde una paloma incauta era devorada en segundos, porque un gato era suficientemente rápido para aproximarse, y sin esa virtud, pues sería un cazador mucho menos apto. Igual lo hemos visto, bueno, no lo hemos visto, pero las lechuzas tienen esa característica de que tienen un vuelo completamente insonoro. Entonces la disposición de sus plumas y la tecnología de su vuelo ocasiona que él pueda volar de un lugar a otro sin ser percibido. Entonces eso es fundamental para los animales que son cazadores. No podemos poner en duda que un T-Rex era un cazador. Sí. Y fíjense qué buen detalle, porque ya le digo, yo he visto esta película miles de veces desde que estaba pequeña y no me había puesto a pensar en ese detalle. Y es cierto, los cazadores deben ser sigilosos como para que la presa no huya. Claro, y lo que pasa es que son escenas icónicas, pues, o sea, usted recuerda a Jurassic Park por ese terror de haber visto los pacientes, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Que tienen un valor artístico y un valor comercial, en ese caso. Miren que esta es otra, en la misma escena casi, de hecho es la misma escena, donde esos mismos niños que en su momento alumbraron un foco, llamaron la atención de este T-Rex, y lo que dice el científico principal es: no se muevan, no hay ni un tan solo movimiento, que ellos se orientan por el movimiento, no por la vista. Entonces esa niña, claro, ellos encendieron un foco, entonces es mala idea, ¿verdad? Porque hasta la pupila se le contrae, y entonces llama muchísimo la atención, y después él reacciona. Si no es porque el científico principal, aparte de ser muy sabio, es muy valiente y muy heroico, y entonces enciende unas bengalas y llama la atención del T-Rex para evitar el fin irremediable que iban a tener bajo esos dientes y bajo esas patas y toda la cosa. Sí. Pero lo cierto es que eso, y de hecho sí hay reptiles que captan, más que imagen, con mucha definición, captan movimientos. Sí existen, y de eso se basaron para hacer nuevamente una escena sumamente, de muchísimo suspenso, ¿verdad? Y sumamente popular, que es que quedémonos calladitos y tenemos a pocos centímetros un dinosaurio que es 20 veces más grande que nosotros. Entonces, qué cosa más atemorizante que es, más escalofriante que eso. Entonces, funciona en pantalla definitivamente. Pero se han hecho modelos de la anatomía de los dinosaurios con modelos digitales, donde se tienen las proporciones y donde se puede entonces aplicar la manera en que la zoología y la anatomía ha funcionado en la fauna para ver cómo se comportaría si ese animal estuviera vivo, y se han hecho análisis de cráneos, por ejemplo, y se han descubierto algunas cosas. Por ejemplo, se ha visto que el cráneo del T-Rex tenía una disposición que permitía visión bifocal, o sea, que dos ojos estuvieran con un traslape en su campo de visión, que es lo que pasa en nosotros. Si nosotros ponemos este dedo acá y cerramos un ojo y luego cerramos el otro, vamos a tener un pequeño desplazamiento, ya vamos a llegar a la parte del fósil. Tenemos un pequeño desplazamiento, en nuestro cerebro es como que cuando vemos con un ojo se moviera así, aunque nosotros tengamos fija la imagen. Eso es porque los dos ojos están enfocando una misma área, pero con ángulos diferentes. Eso genera un área de traslape bifocal, y eso es vital para percepción de profundidades. Entonces se ha visto que la distribución del cráneo y de las cuencas oculares de un T-Rex hubiera permitido un campo de traslape bifocal mucho mayor que el que tenemos nosotros. Por ende, una visión mucho más compleja que la que tenemos nosotros, porque este traslape es para ver profundidad y se asocia, estadísticamente se asocia con definición de la percepción. Entonces incluso es mayor que la de las águilas. Entonces hay quien ha dicho que gracias a este modelado y a este análisis de nuestros tiempos, de la anatomía y la constitución craneal, la visión sería incluso mucho mejor que la de un animal que es famoso por tener excelente visión, que son las águilas. Las águilas. Entonces, sí, lo cierto. Y se han hecho muchas otras cosas en esta misma línea, como que, por ejemplo, sus parientes lejanos, que son las gallinas, por cierto, se le ha hecho análisis de la composición de sus ojos, y se ha visto que están ahí las estructuras que justamente permiten visión definida. Entonces sería falso esto de que si esos niñitos se hubieran quedado quietos sin encender ese semejante foco, hubieran pasado desapercibidos por ella.
Sí, ¿verdad? También otro de los agregados que se incluyen en esta lista de la poca factibilidad que podría existir en cuanto a esta producción cinematográfica. Exacto. Y vea que incluso hay una pequeña, una gran contradicción ahí, porque agarró una cabra de alguna manera, o un Sí. bovino, no sé, que habrá agarrado, que se cayó la gran pierna toda ensangrentada en el vidrio. Eso, o estaba dormida para no notar que venía dando esos pasotes, o se estaba, es la única opción que ella tenía para agarrarla. Y entonces si estaba dormida o muerta, no hubiera tenido el movimiento que más adelante en la película se dice que es necesario para que ella visualice las cosas, ¿verdad? Entonces, Sí, porque en el caso de que hubiese estado dormida, no hubiese habido movimiento. exactamente. Entonces son pequeñas contradicciones que la falta de esa rigurosidad científica extrema hacen, pero que de nuevo reconocemos que es una gran cinta y en todo nivel, pues. Entonces, pero que tiene este tipo de observaciones. Sí, y como ya le digo, es de las que, yo por ejemplo, soy de las que la miro miles de veces y no me canso, es como... Sí, sí tiene ese efecto, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto que nosotros estamos hablando es como en todo el sentido de la saga en general, ¿verdad? Es Sí. como todo el Jurassic Park general. Sí, como Pero- serie, Como historia, como más la que decir, historia. estamos hablando de la 2 o de la 1. Ajá, sí. Pero spoileando un poco lo que se sabe con respecto a la película actual, que es la de Jurassic World como tal, sí hay muchas de las cosas que las personas que ya le hemos visto, y aquí sí queremos ser como dicen en las redes sociales, alerta spoiler, porque vamos a tener ahí algunos comentarios con respecto a esa película que es la nueva, la que actualmente se está todavía pasando en el cine. En cuanto a lo último de la película, se mira como que nosotros podríamos convivir con estos animales, diciendo nosotros como la especie humana, porque se mira como que ellos salen en libertad y no hay como alguien que los... Bueno, en eso termina la película, ¿verdad? Que salen en libertad así. Entonces, nosotros como especie humana podríamos vivir con ese tipo de especie, o de qué manera podría usted comentarnos un poco sobre esto. Bueno, es importante saber que independientemente la diversidad de dinosaurios que quedan libres o el tipo de dinosaurios que quedan libres, la variedad de ellos, siempre es un riesgo ecológico grandísimo introducción de nuevas especies, porque son especies que no tienen controladores naturales o que no tienen las fuentes de sustento que normalmente necesita un animal en un ecosistema: espacio, recursos, condiciones para reproducción. Entonces, tanto para ellas como para nosotros podría haber un desbalance que se alteraría, y lo que lo hemos visto en la vida cotidiana. Hemos visto como a veces en ecosistemas acuáticos, como los lagos, se han introducido peces de lugares completamente diferentes que allá tienen quien los controle, Ajá. y aquí no, y entonces vienen y se apropian de todo y se vuelven especies invasivas. Entonces, algo muy similar podría pasar en este caso, donde estamos viendo animales de tales magnitudes, ¿verdad? Incluso ese sería un detalle con tomar en cuenta. Bueno, y de hecho esto que vemos ahora mismo en pantalla es otro de las grandes críticas que se ha hecho a la película, y es que ellos con una escobita y en la lomita de una muy superficial de una montaña, ellos encuentran un esqueleto completo de dinosaurio. Entonces, es de hacer notar que normalmente los fósiles, sobre todo estos que tienen mínimo 60 y pico millones de años enterrados, van a tener bastante más que una capita de tierra encima. Normalmente son esqueletos atrapados en volúmenes enormes de piedra que se han ido depositando año con año para hacer masas sumamente sólidas, y que hay que a veces dinamitar, a veces que taladrar, para llegar a porciones un poco menos nítidas que esas, ¿verdad? Entonces eso a nivel geológico, a nivel paleontológico, también hizo un poco de ruido en su momento en la película, porque vemos que ellos lo encuentran completito, que incluso esa escena de que le rascan la nariz al cráneo es como en algún sector de los paleontólogos ocasionó pues ese revuelo. Ojalá si fuera de fácil nuestro trabajo. Ajá, sí. Y que entonces hicieron señalamiento a esa escena también muy famosa. Sí, porque el trabajo de los paleontólogos realmente es bien duro, estar excavando, y claro, lo presentan así en una película súper fácil. Claro, imagínense esto que se habla de las ruinas de Copán y la escalinata, que lleva un trabajo sumamente fino y sumamente acucioso de poner cada cosa en su lugar.
y de reconstruir en muchas ocasiones. Y estamos hablando de cosas muchísimo más recientes que este periodo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver si podemos seguir viendo esta película y seguir añadiendo a esta lista de, podría decirse, infactibilidades biológicas, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias por todo lo que usted ha compartido con nosotros el día de hoy. Queridos televidentes, no se vayan, regresamos después de una pausa. Muy buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a su segmento Noticiencia, en el cual abordaremos temas de índole nacional e internacional y sobre todo vamos a enriquecer nuestro conocimiento con estas arduas noticias que le traemos el día de hoy. En esta noche nos acompaña Jocelyn Villeda. Muy buenas noches, Fanny, muy buenas noches a todos los televidentes que nos sintonizan desde ya. El día de hoy les traemos noticias muy interesantes acerca pues de que un robot realizó operaciones oculares y esto fue un éxito del 100%. Y también tenemos otra noticia de la nanotecnología acerca pues de poder almacenar energía. Ahora, en cuanto a noticias a nivel de genes, tenemos que descubrir la base genética común para los trastornos psiquiátricos y sobre todo cómo nosotros podemos identificar un neuroregulador a la formación de lo que son las neuronas. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a arrancar con estas noticias, ¿verdad? Y sobre todo, cómo nosotros podemos identificar un nuevo regulador de la formación de neuronas. Ahora, según estudios realizados por la Universidad de Barcelona, han identificado una proteína denominada NETK7, en el cual regula más que todo la formación de lo que son las neuronas, ya que estas son necesarias para el crecimiento y sobre todo para la ramificación de lo que son las dendritas. Ahora muy bien, sabemos que estas dendritas ayudan a la formación y sobre todo a la morfología de cada una de las dendritas, ¿verdad?, que están constituidas a nivel neurológico. Además, son unas de las principales conclusiones que según estos estudios realizados por la Universidad Nature Communication, ¿verdad?, situado en lo que es la ciudad de España, en el país de España, nos dice que el poder establecer o la creación de este tipo de proteína NETK7 va a ayudar más que todo a lo que es la división celular y sobre todo lo que es los microtúbulos y los que son los centrosomas, que muy bien sabemos que son estructuras en lo cual nos ayudan a separar los centros, ¿verdad?, y separar cada uno de estos cromosomas durante el proceso mitótico. Sin embargo, nunca se había visto esta realización, ¿verdad?, o este tipo de división en cuanto a lo que son los microtúbulos o los que son los cromosomas. Además, los microtúbulos son diminutos filamentos en el cual pueden ser alargados, ¿verdad?, se pueden encoger y sobre todo estos se pueden agrupar y más que todo doblar. Estos tipos de reacciones o funcionamientos tienen que ver con el tipo de requisición que la célula necesita a nivel neurológico. Entonces es muy interesante, ¿verdad?, el que nosotros podamos identificar estos nuevos reguladores que nos ayudan a transformar lo que son las neuronas y sobre todo para que estas neuronas tengan un mejor funcionamiento en cuanto a lo que es la sinapsis, ¿verdad?, y cada uno de esos procesos a nivel funcional. No sé, usted, Jocelyn, ¿qué le parece este nuevo descubrimiento, verdad? O estas investigaciones que nos ayudan a poder tener mayor conocimiento sobre estos tipos de temas. Muy bien, Fanny, y qué bueno que se siga avanzando el desarrollo de la medicina y qué más pues en el cuerpo humano. Y también traemos otra noticia referente al cuerpo humano, pues un robot se ha formado o lo han inventado para poder hacer operaciones en la vista. Y este proyecto se empezó en el año 2016 con una operación a 6 personas. Esto consistía en retirar la membrana ocular para mejorar la visión y pues se concluyó que estas operaciones tuvieron un 100% de éxito. Esto pues implica de que se ha inventado este robot para poder mejorar las operaciones oculares, debido a que pues manualmente es un poco difícil las operaciones y también tienen que ser muy precisas. Con la ayuda de este robot, pues la operación puede ser más precisa y puede ser detallada también.
Claro, cabe mencionar pues de que esta operación que el robot realiza dura más tiempo que la que puede durar, un ser humano la puede realizar o un doctor especializado. Este proyecto pues se publicó en la revista pues Natural de Ingeniería y donde se estableció que fue aprobada con un 100%. Y también pues este robot pues lo realizaron en la compañía holandesa y consiste pues en un brazo móvil que está controlado por un joystick que se puede equipar con varios instrumentos quirúrgicos para un mayor aprovechamiento acerca pues de las operaciones oculares. ¿Qué le parece esta noticia, Fanny? Cada vez la ciencia, ¿verdad?, a nivel del campo de la medicina, la salud, nos sorprende. ¿Por qué? Porque imagínense, ahora hay un robot, ya crearon lo que es un robot, que ayuda a lo que es el estudio, no solo el estudio, sino poder hacer operaciones en cuanto a lo que es el nivel córneo, a nivel del ojo. Entonces eso nos va a ayudar, ¿verdad?, a poder disminuir o mitigar cualquier problema o cualquier efecto que nosotros tengamos a nivel oftalmólogo. Ahora, pasando a otra noticia, siempre en base a lo que es la genética. Descubren la base genética común de los trastornos psiquiátricos. Muchos nos hemos preguntado que cuál es la base o cuáles son los genes que conllevan a que haya muchos trastornos, ¿verdad? Muchos trastornos psiquiátricos. Ahora, según estudios realizados o publicados más que todo por la revista Science, nos menciona que existen una diversidad de trastornos psiquiátricos. Estos trastornos psiquiátricos comparten un gran número de genes. Estos genes son totalmente susceptibles y sobre todo tienen una patología neurológica, que muy bien lo sabemos, estas patologías neurológicas pueden o no ser psiquiátricas, como lo es el caso del Alzheimer y sobre todo lo que es el Parkinson, ¿verdad?, que sabemos que son unos trastornos algo complicados. Entonces, aparte de encontrar lo que es esta base a nivel de gen, nos dice que más que todo este descubrimiento tiene una base totalmente extensa y sobre todo que puede ser que es una investigación algo ambiciosa que tiene sus fases, ¿verdad?, sus fases de descubrimiento y sobre todo un estudio aproximado. ¿Para qué? Para poder encontrar cuáles son las patologías a nivel cerebral. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que pueden hacer a nivel de este descubrimiento de base genética en cuanto a lo que es los trastornos psiquiátricos? Sería más que todo el poder prevenir, ¿verdad?, o tener un estudio o un análisis a profundidad en cuanto a lo que son estos tipos de trastornos psiquiátricos, como ser esquizofrenia, lo que es el autismo, trastornos de bipolaridad y sobre todo tener un control, ¿verdad?, para poder disminuir sus efectos o que sus efectos sean mayores. Qué interesante, Fanny, acerca de este nuevo desarrollo. Pues sí, cabe destacar que es muy importante que nosotros conozcamos y que se sigan avanzando más en este tipo de enfermedades o este tipo de trastornos. Y entre otras noticias también tenemos un nuevo nanomaterial para el desarrollo de almacenamiento de energía. Hace muchas décadas se descubrió pues lo que es el material bidimensional, el carbono, y a medida de que se ha utilizado el carbono para muchas cosas, pues se ha desarrollado también una invención de cómo poder reemplazar o sustituir el carbono por materiales que puedan generar pues una mejora ambiente ecológica para la humanidad. Pues entre otras aplicaciones más destacadas, pues en el campo se ha sustituido para limpiar los motores y también para cambiar pues lo que son los hidrocarburos y por optar un mejor empleo de energías limpias y renovables. Lo que se ha desarrollado es el antimonene, que es un nuevo material bidimensional espesor monoatómico, y este pues está compuesto por átomos de antimonio, y este venido todavía no se ha establecido, pero está en desarrollo. Ya ha salido en revistas acerca de que este estudio se está desarrollando y se está haciendo mejoras para poder implementarlo en lo que son, por ejemplo, los carros, los buses, y poder, como les mencioné anteriormente, pues poder mejorar toda esta que es la energía de hidrocarburos y poder reemplazarla por energía renovable. Qué interesante, ¿verdad? Y qué innovador el poder crear algún tipo de material, ¿verdad?, en este caso a nivel de la energía. ¿Por qué? Porque así nosotros disminuimos, ¿verdad?, el uso excesivo de energía eléctrica y contribuimos, ¿verdad?, a lo que es el ambiente para poder tener energía totalmente renovable. Esto ha sido todas las noticias por el día de hoy, queridos televidentes, y los invitamos, ¿verdad?, a que nos puedan sintonizar
en otro programa más, en su programa Vamos a Descubrir, y sobre todo si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia, ¿verdad? O si tiene algún aporte a nivel científico, ya sea noticias de índole tecnológica, de salud o avances a nivel de la genética, lo pueden realizar escribiéndonos sus comentarios y sus sugerencias en nuestra página de Facebook como Vamos a Descubrir CCNN. Y recuerden sintonizarnos el día viernes de 8 a 9 de la noche por su canal TEN Canal 10. Buenas noches.